Este jueves, día 13, comienza el Foro de las Ciudades de Fuenlabrada, este año dedicado a hablar y a reflexionar sobre el sur de Europa. Un asunto muy de actualidad, teniendo en cuenta que en el mes de mayo se celebran elecciones europeas, un tema que seguramente también estará presente de alguna manera en este foro, sobre el que vamos a hablar ahora mismo con el alcalde de Fuenlabrada, con Manuel Robles. Alcalde, muy buenas. Cuéntenos brevemente sobre qué puntos se va a incidir, porque se ha centrado el debate sobre Europa del Sur. ¿Y qué se va a abordar en relación con ese futuro de la Europa del Sur? Bueno, pues fundamentalmente lo que queremos es que en esta 9ª edición del Foro de las Ciudades sea un marco en el cual se reflexione, se debata sobre la importancia o el papel que tienen que jugar los países del sur de Europa dentro del conjunto de los países que formamos parte de la Unión Europea. Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ahí, pues los ponentes, que tenemos un nutrido e importante elenco de personalidades, tanto de eurodiputados como de medios de comunicación, como representantes también de universidades, pues esa reflexión de lo que algunos entendemos que tiene que ser el papel que tiene que jugar los países del sur en la construcción europea, que tiene que ser fundamentalmente una unidad en trabajo y en acción, dado que en este momento son los países del sur de Europa los que están atravesando una crisis económica más importante, y la búsqueda de políticas de reequilibrios territoriales dentro del conjunto de la Unión Europea para que estos países podamos salir de lo que es la situación de crisis. Esto por una parte, y luego en segundo lugar, pues trabajar conjuntamente y reflexionar sobre lo que es la construcción europea en cuanto a una Europa de los ciudadanos, una Europa social y una Europa donde haya una democracia económica, ¿no? Que no haya diferencias entre norte y sur. O sea que estamos hablando, porque se empieza el foro con una ponencia sobre la construcción de Europa, y por lo que usted acaba de apuntar, estamos hablando de que habría una necesidad de redefinir Europa y lo que se espera de ella. Bueno, yo creo que en este momento y ante una situación de crisis que hay una especie de apatía por parte de la ciudadanía en general del papel que representa Europa, teniendo en cuenta además que sobre 10 temas de nuestra vida diaria y cotidiana, 9 se resuelven en Europa. Por lo tanto, de ahí de la importancia que tienen estos debates y de la importancia que tienen, por supuesto, las próximas elecciones europeas. No cabe la menor duda que no es igual una Europa social, una Europa para los ciudadanos, que una Europa economista de recortes, como en este momento se está planteando. El papel que tiene que jugar el Banco Europeo también es algo relevante, y por supuesto de ahí una unidad de acción por parte de los países que en este momento no tenemos más dificultades, y de ahí lógicamente el hecho de que tiene que haber una política de cohesiones territoriales y de redistribución de la riqueza europea, y yo creo que en ese sentido es donde tiene que existir una unidad de acción por parte de los países del sur de Europa, al margen de quien esté gobernando. Sí, yo desde luego aspiro, lógicamente, que haya una mayor representación mayoritaria dentro del Parlamento Europeo de la socialdemocracia europea, es decir, en este caso, porque me parece que es un concepto mucho más social y mucho más de democracia económica y de redistribución de la riqueza de Europa, y me parece que por ahí por donde entiendo que debería ir la reflexión, y es lo que pretendemos. No cabe la menor duda que habrá posiciones que entiendan de otra forma dentro de lo que es el Foro de las Ciudades, dentro de la pluralidad que hemos pretendido realizar. En este foro se va a hablar, evidentemente, también de economía, Europa y economía, y creo que hablaba de la primera ponencia. Me voy a la última ponencia, que es el sábado, sobre la crisis de la eurozona. Alcalde, no tenemos una bola de cristal, pero ¿cuándo se acabará esta crisis de la eurozona y qué saldrá de esa crisis? Porque todos dicen que el panorama que aparezca después no tendrá nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, no cabe la menor duda de que hay una crisis en Europa, y hay una crisis que está trasladándose inclusive a la propia ciudadanía en general, ¿no? Es decir, es Europa gobernada mayoritariamente en este momento con una mayor representación por parte de partidos conservadores, pues tienen un modelo distinto a lo que podemos tener los socialdemócratas en este caso, en cuanto a esto que decía anteriormente de reequilibrio económico o de democracia económica y democracia social.
Pero bueno, hay una crisis europea, una crisis que se está abordando bajo mi punto de vista no por la línea correcta. Es verdad que en los últimos tiempos ha habido algunas modificaciones por parte de los países europeos, y yo diría que en esa situación pues tiene que ver esas políticas de expansión económica, de competitividad a nivel europeo, pero dentro de eso de competitividad, de una competitividad económica, de economía democrática, ¿no? En este sentido. Porque si no, el ciudadano se puede preguntar si es necesario Europa o no. Yo creo que eso es algo que lógicamente que algunos que somos europeístas convencidos tenemos que intentar trasladar a la ciudadanía de la importancia que tiene. ¿Cómo se va a salir? Bueno, yo espero que de una forma más social, es decir, no cabe la menor duda, pero para eso el día 25 de mayo hay elecciones europeas, ¿no? Yo creo que no es igual optar por una vía que optar por otra. Ya sabemos que en este momento mayoritariamente los países europeos están gobernados por partidos conservadores, por lo tanto tienen mucha más representación en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, y algunos pretendemos pues que sean los partidos de la izquierda, los partidos socialdemócratas, los que ganen las próximas elecciones en este sentido, porque entendemos que se va a trabajar más por una Europa más social en ese aspecto. Otra de las cosas que quizás nos llama la atención, sobre todo los que estamos en las ciudades, en la administración local, en este sentido, que tomamos decisiones muy rápidas que ante la situación general, pues un poco la lentitud en abordar los problemas por parte de la Unión Europea. Es verdad que en las próximas elecciones hay una salvedad, es decir, todos los partidos van a presentar un candidato a presidir, en este caso el Consejo de Europa, y me parece que es también un factor de un valor añadido, donde los propios ciudadanos van a poder elegir a ese quien presida ese Consejo de Europa. Por lo tanto, ya es un avance en sí. Pero dicho esto, a veces pues nos gustaría, sobre todo en aspectos sociales y aspectos económicos, que la Unión Europea tuviera una mayor agilidad de gobernanza rápida y de toma de decisiones, donde parece que los temas a veces, los más peliagudos, los más problemáticos, se van alargando en el tiempo, y los ciudadanos pues a veces eso representa de cara a los ciudadanos en general de Europa, pues una especie de apatía, ¿no? Claro, eso es muy importante, lo último que usted ha mencionado, porque, claro, ¿cómo convencemos al ciudadano de a pie de que las próximas elecciones son importantes y que hay que ir a votar? Que lo que se decide en esas elecciones también les afecta a ellos y que no es algo lejano que está en Europa. Lo digo porque hay casos, por ejemplo, para acercarlo un poco a la actualidad, el problema que ahora mismo está habiendo con la valla de Melilla, con los problemas con los subsaharianos que quieren entrar en nuestro país. Ha habido voces que dicen, Europa tiene que tomar cartas en este asunto. A veces parece que no somos Europa. Este tipo de cosas no ayudan a que el ciudadano piense, sobre todo en este caso el ciudadano español, piense, somos europeos y tenemos que contribuir a esa Europa votando. Sí, por supuesto, es un dato, digamos, que sirve, ¿no?, en cuanto a la situación de lo que tarda Europa en la reflexión, en la aportación de medidas concretas, de apoyo a los países que estamos en el efecto frontera en esa situación, y a veces se tarda mucho en tomar decisiones, ¿no? Eso conlleva, pues lógicamente, de cara a la ciudadanía, una especie de decir, bueno, pues si no se toman medidas o se tardan en tomar las medidas, pues que genera una determinada desazón por parte de los ciudadanos en general y de desafección en cuanto al tema europeo. Pero yo aquí quiero, en este caso, indicar que para nuestro país, para España, pues es muy importante la Unión Europea, para los ciudadanos. Por lo tanto, antes daba el dato de 10 temas, 9 se resuelven en Europa. Es decir, están incidiendo en lo que llamaríamos en la vida cotidiana y diaria de los ciudadanos de Fuenlabrada, de los ciudadanos de Madrid, los ciudadanos de España y los ciudadanos de toda Europa. Por ahí la importancia que tiene, cada vez tiene más importancia Europa. Alcalde, tema muy interesante, el Europa del Sur a debate en este Foro de las Ciudades 2014. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Ya ven ustedes, comienza este jueves y termina el sábado. El sábado será el día en el que se elaboren las conclusiones. También participará el colectivo de asociaciones vecinales claves y se conocerá también el tema para el próximo foro, el de 2015. Todavía es una incógnita.